sobre el tema de fondo, es decir, el tema de los funcionarios vinculados a los privilegios, cómo neutralizar esos privilegios, cómo acabar con la cultura de favor con favor se paga. Esa es la situación que vivimos y nos vamos ahora al tema que nos corresponde, que tiene que ver y vincula a la actual ministra de Cultura. ¿De qué manera? Estamos hablando de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, designó a un funcionario en enero pasado, a Álvaro Quiñe, que tenía en su biografía varios claroscuros. Hasta hace unos meses había sido inhabilitado por presentar un certificado de carrera que no era el correcto, de ingeniero agrónomo. Pero al final de esta historia, la vinculación entre Quiñe y la actual ministra de Cultura se remonta a cuando ella era asesora, donde el señor Quiñe era director, y estamos hablando de agrorural. Por eso la pregunta es válida. En un funcionario, favor con favor se paga. Tenemos el reportaje de Carlos Hidalgo. Como parte de la gastronomía, los panes de maíz, trigo. Desde hace unas semanas hemos buscado insistentemente a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, en regiones, en Lima y por todos los medios posibles. Ministra, ¿cómo está, ministra? He visto que nos han acompañado todo el evento. Sí, ministra, efectivamente, le hemos seguido porque queremos hacer unas preguntas que... hay un tema que queremos conocer en Lima. Sé que Latina ha pedido una reunión. Ojalá podamos llegar a Lima pronto y poder atenderlo. Tu llamada será transferida a una casilla de voz. Ministra, ¿qué tal? Carlos Hidalgo de Punto Final, ¿cómo está? Escúcheme, eso, ¿la hacemos a las 6 o hacemos la reunión ahora? No, a las 6. A las 6 quedamos, listo, muy amable, gracias. Habíamos coordinado y programado una entrevista con la ministra de Cultura desde hace días y ella a último minuto, hace 5 minutos antes de llegar acá, hoy sábado a las 6 de la tarde nos ha cancelado. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué no quiere hablar la ministra? No, la ministra quiere hablar. Nosotros hemos estado aquí por indicación suya para poder acompañarla en esta entrevista. Ella ha tenido esa disposición, pero digamos, estoy yo para poder aclarar, digamos, las dudas y las preguntas que se puedan presentar. Cuéntame, desde hace unos días sé que me has estado buscando por una designación de un asesor. Sí. ¿Por qué la ministra se ha mostrado tan reacia a hablar con nosotros? La historia que contaremos a continuación tiene como protagonistas a la actual ministra de Cultura, Leslie Urteaga, y a un alto funcionario de su sector que tiene graves investigaciones en el Ministerio Público, pero que aún así ella mantiene en el cargo. La pregunta es bien puntual. ¿En el sector cultura, favor con favor, se paga? ¿Esta persona cumpliría los dos pilares que usted menciona? El hombre que aparece en este video integrando la comitiva que acompaña a la ministra de Cultura en una actividad del sector en Huamanga, Ayacucho, se llama Álvaro Quiñe Napuri. Tiene 54 años y es ingeniero agrónomo de profesión. Desde el 12 de enero de este año ocupa el cargo de confianza asesor 2 de la Secretaría General del Ministerio de Cultura. Según el portal de transparencia del ministerio, percibe un sueldo de 18.250 soles. Después de su designación el 13 de enero de este año, la ministra le encargó la jefatura de la unidad ejecutora 08 del proyecto especial del sector y que, según el portal de transparencia económica para este año, maneja un presupuesto cercano a los 70 millones de soles. Entre otras cosas, se encarga de la ejecución del mantenimiento, mejoramiento y construcción de infraestructura asociada a los centros históricos y sitios arqueológicos, bajo la tutela del sector. ¿Un ingeniero agrónomo está capacitado para ser jefe de la unidad número 8, que tiene a su cargo tantos proyectos especiales y, digamos, centrales del Ministerio de Cultura? Pues yo te respondería como que de pronto profesionalmente cualquier persona que tenga experiencia en proyectos puede asumir proyectos especiales. La especialidad de profesión no significa que estés o no capacitado, es la experiencia, ¿no? Sobre todo la experiencia en proyectos. El hecho de que no haya tenido experiencia precisamente en el sector, pero usted no le hace ruido. Es que justamente puede ser un plus. Pero Quiñe Napuri cumple los requisitos para ocupar tan alto cargo.
Normalmente un asesor va a revisar cuestiones de línea, vinculadas con la función del ministerio. Entonces sí se esperaría que tenga un conocimiento detallado del sector, de cómo funciona y de las tareas que lo involucran, ¿no? Entre el 2013 y el 2015, Quiñe ocupó diversos cargos en Agrorural, hasta ser el director ejecutivo. Sin embargo, algo pasó. En diciembre del 2016, el Ministerio de Agricultura le abrió una investigación por haber presentado un título falso de ingeniero agrónomo a nombre de la Universidad de La Molina del año 1994, título que presentó para ocupar los cargos en Agrorural. La Universidad de La Molina le aseguró al Ministerio de Agricultura que Quiñe solo tenía el grado de bachiller obtenido en 1993 y que recién en agosto del 2016 había obtenido el título de ingeniero agrónomo, es decir, solo meses antes de la investigación y luego de haber dejado el cargo. Por ende, el documento que había presentado para trabajar en esta dependencia del Midagri era falso. Durante el proceso, Quiñe no pudo levantar la imputación sobre el título falso, solo dijo que lo habían sembrado. En julio del 2017, la Autoridad Nacional del Servicio Civil lo destituyó del cargo de forma retroactiva y lo inhabilitó por 5 años. El plazo de sanción venció en julio del año pasado, el 2022. Un principio muy importante de la función pública es el de idoneidad. Es un elemento además que está en el Código de Ética de la Función Pública. Y esto tiene dos dimensiones, ¿no? Una idoneidad técnica y una idoneidad ética. Y en base a lo que le hemos presentado, ¿esta persona cumpliría los dos pilares que usted menciona? Me parece que no. Al tener un antecedente tan serio, ¿no? Una infracción por haber, digamos, dado información falsa respecto de su experiencia profesional, aunque es cierto que puede reintegrarse a una función de la administración, uno esperaría que esa función no sea una de alto nivel. Pero eso no es todo. La Fiscalía formalizó una investigación preparatoria contra Quiñe por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible por un caso vinculado a su gestión en Agrorural. Según la denuncia de la Procuraduría del Sector Agricultura, Quiñe había favorecido de forma indebida a un consorcio por unas obras en Huancavelica, elevando el riesgo permitido de la obra en 106.000 soles. En junio del 2021, el Estado le concedió el beneficio de defensa legal que él había solicitado. Es decir, como en tantos otros casos, el pago de su defensa sale de nuestros bolsillos. Si hubiera alguna causa y el proceso avanzara y se comprometiera la responsabilidad penal, ninguna persona puede permanecer en el Estado si es que tiene una condena. Pero así, con estos antecedentes, ¿este funcionario cumple el perfil? Buscamos el manual del clasificador de cargos de funcionarios del Ministerio de Cultura. El más reciente data del 2017 y, en honor a la verdad, es bastante ambiguo. En este documento se señala que entre los requisitos para ser asesor 2 de la Secretaría de este ministerio se tiene que tener los títulos correspondientes, pero además contar con experiencia profesional no menor a los 5 años. Tras ser inhabilitado, Quiñe ocupó gerencias en empresas inmobiliarias y antes su experiencia laboral en el Estado estuvo centrada, como decimos, en el sector agricultura y unos meses en transporte. El cargo que ocupa Quiñe es de entera confianza de la ministra Urtiaga y fue ella quien lo designó. Pero ¿por qué insiste con alguien que no cumple el perfil o que tiene estos antecedentes? Hay un detalle no menor. En abril del 2015, cuando Quiñe era director ejecutivo de Agrorural, nombró en el cargo de asesora de su despacho, pues nada menos que a la actual ministra de Cultura. Como su nombre lo dice, el cargo que ocupó Urtiaga era de entera confianza. 10 años después, la ministra designó a su ex jefe como asesor en su gestión. Desde el punto de vista ético, ¿qué le parece a usted, ministra? Pues desde la ética yo no te puedo decir, yo te hablo desde la parte técnica y desde la parte No, pero legal. También hay un componente ético en la función pública. Bueno, yo te diría que, nuevamente te repito, yo a Álvaro lo conozco hace más de 10 años. ¿Usted trabajó con el señor Yo trabajé con él, sí, Quiñe? Sí. Cuando él fue director ejecutivo de Agrorural, usted fue asesora de la dirección ejecutiva. Sí, en el 2015. ¿Desde ahí nace la relación? Un poco antes, pero nos conocemos en la práctica profesional. Pero digamos, o sea, usted fue, digamos, de alguna manera subordinada del señor Quiñe y ahora él es subordinado Pues como suyo. muchos funcionarios, siempre nos encontramos en el camino de la gestión pública. Usted me disculpa la pregunta, pero ¿no hay un componente de pagar un favor?
No. En el sentido de que usted trabajó con él en Agrorural, seguramente en algún momento de su vida. No, porque he trabajado con muchos funcionarios y no él termina que ocupando un cargo de alta confianza con los antecedentes que no, te digo que no. En realidad, para ejecutar un proyecto así, o varios proyectos así, necesitas lo que nosotros decimos un ejecutor. Esto fue lo que nos dijo la ministra Urtiaga luego que la buscáramos por aire, mar y tierra durante 2 semanas. La entrevista pactada para el sábado a las 6 de la tarde fue cancelada minutos antes, aduciendo una reunión de último minuto en la PCM, y en su lugar tomó la palabra Marco Castañeda, jefe del gabinete de asesores de este ministerio. Tras la entrevista con él, la ministra apareció y dijo que todo estaba en regla en lo que corresponde al señor Quiñe. Sí hay una investigación abierta contra el señor Quiñe y sí hay un antecedente bastante serio, que es que él mintió en su hoja de vida. Es que yo no te puedo hablar de la mentira, yo te tengo que hablar con la documentación desde la parte técnica y legal, como tú mismo lo has dicho. En este momento y en el momento en que lo designé, no tenía impedimento, no tiene impedimento. Ninguno de los funcionarios de mi gestión tiene impedimento para contratar con el Estado. Y usted me dice que en su caso sí se cumple la ley de idoneidad para con él. Sí, claro. Ha habido un informe de recursos humanos. Más allá de que no tiene experiencia en el sector. Es que no necesita tener experiencia. Pero lo dice el clasificador de cargos del 2007 del Ministerio de Cultura. No tengo esa información directamente, pero lo que te digo es que la Oficina de Recursos Humanos, de ese momento en el que me informan que no hay impedimento, revisa la información y me dice no hay impedimento para designarlo como asesor y además como responsable de proyectos especiales. Si bien la designación se dio con el visto bueno de las oficinas de recursos humanos y asesoría jurídica del ministerio, esto esconde un gran problema. Desde el 2019, Cultura y otros ministerios y dependencias del Estado vienen acomodándose y tratando de implementar la ley del servicio civil, pero aún no concluyen. Falta dinero, es lo que dicen. Pero lo cierto es que de haberse implementado la norma en este caso, los requisitos hubiesen sido altos. Y es probable que la designación de Quiñe no hubiese sido aceptada, teniendo en cuenta el antecedente de haber presentado un título falso para ocupar un alto cargo en el Estado y teniendo una investigación fiscal vigente. Sí, lamentablemente no es el único caso, ¿no? Hay muchas instituciones del sector público que han, digamos, dejado, ¿no?, pasar mucho tiempo y es un problema porque precisamente tuviéramos un servicio público profesional, tuviéramos una implementación más adecuada de estas reglas, cosas con las que estamos conversando no ocurrirían. Buscamos a Álvaro Quiñe en su domicilio y por teléfono. Nos contestó por WhatsApp sosteniendo que estaba ocupado, pero que nos iba a atender. Primero el domingo pasado y luego durante el resto de la semana, pero siempre pasaba algo que le impedía declarar. Algo parecido a la ministra, que al final dice estar satisfecha con los servicios que presta el actual asesor. ¿El señor Quiñe va a seguir en el cargo? Sí, no tiene impedimento. Como ninguno de los funcionarios con los que trabajo y a los que estoy sumando la gestión. ¿Favor con favor se paga en el Ministerio de Cultura? ¿Acaso no hay otras personas en el sector capaces de hacer el trabajo que realiza el ex jefe de la ministra? Este reportaje expone una situación que tiene como telón de fondo la problemática de la ley Servir. Casos así seguirán apareciendo mientras nadie tome al toro de la burocracia por las astas. Preguntas y afirmaciones válidas de nuestro compañero Carlos Hidalgo. Y el tema de fondo, efectivamente, dicen que es falta de presupuesto, pero parece ser que no hay mucha intención de la adecuación de la ley Servir para tener a funcionarios idóneos. Imagínense ustedes si esto ya hubiera estado vigente antes del 2019 o a partir del 2019. ¿Cuántos funcionarios no idóneos no habrían aparecido en lugares clave? Y no solamente estamos hablando de lo que ocurre hoy, sino del reciente pasado también durante el gobierno de Castillo. Entonces, hay un tema de fondo, ser y parecer, y hay respuestas que se dan, pero que evidentemente no satisfacen las preguntas que nos seguimos haciendo.